para todos. Bienvenidos a Hablemos de Esto. Bueno, aquí estamos, acompañándolos nuevamente en esta semana hasta las 5 en punto de la tarde con mucha información y lamentablemente tenemos que arrancar el día de hoy contándoles que un hombre fue víctima de un asalto y después de esto murió de un infarto. Literalmente morir de miedo. Esto fue en Parque Chacabuco. Allí está Marcelo Peláez. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, calle Estrada, casi esquina Centenera en Parque Chacabuco, a 200 metros del Parque Chacabuco. Allí la imagen de la fachada del domicilio donde ha estado trabajando hasta hace instantes la policía científica, la división rastro, familiares que llegan y se abrazan, todos sorprendidos por lo que sucedió. Cuando esta madrugada el jubilado murió cuando dos delincuentes entraron a su casa aquí en Parque Chacabuco. El hombre no estaba solo. Estaba acompañado por una cuidadora debido a que, según describen los vecinos de la zona, había padecido una ACV recientemente y necesitaba cuidados de parte de otra persona para atenderlo, y es así que la familia había dispuesto cuidados de parte de una mujer de alrededor de 20 años que lo acompañaba. Pasó esta madrugada. Aparentemente los jóvenes que entraron a robar saltaron la reja de la fachada de la casa y se metieron sin que nadie los descubriera. A esta hora, efectivos de la policía de la ciudad están haciendo un peinado, así le llaman, de la zona, en busca de cámaras de seguridad para individualizar a los delincuentes que, según describió la joven que cuidaba al hombre, eran dos. Encerraron a ambos en una habitación mientras revolvían toda la casa. Una vez que los delincuentes se fueron, la joven logró salir a la calle y a los gritos alertó al vecindario hasta que un vecino dio aviso al 107, llegó de inmediato el SAME, constató la muerte del hombre y, según los primeros datos, todos preliminares, revelan que no tienen ningún signo de violencia, con lo cual, como vos decías al principio, muy probablemente se haya tratado de un infarto producto del susto que se pegó cuando los delincuentes entraron a la casa y los forzaron a meterse a las dos personas que había dentro de la vivienda, una casa de 2 pisos. Los metieron dentro de una habitación y allí los tuvieron durante rato largo mientras los ladrones revolvían la casa para llevarse pertenencias. La ambulancia del SAME llegó en plena madrugada, constató la muerte del hombre. Hace instantes el cuerpo fue llevado por una morguera. Ha estado trabajando hasta hace minutos la policía científica, está la división homicidios aquí de la policía de la ciudad. Y te insisto, están haciendo un rastrillaje, efectivos de brigada aquí en todo el barrio. El propósito es capturar imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios, de las casas, de los edificios de la zona, con el propósito de individualizar y localizar a los ladrones. Mira, justamente esto te quería preguntar, esto que bien estás marcando vos, las cámaras de seguridad ayudan y mucho en estos casos. ¿Esta misma casa tenía alguna cámara de seguridad? Por lo que has visto en la cuadra, en el vecindario, ¿hay cámaras de seguridad de los propietarios de las casas o de comercios cercanos? Por supuesto que los hay, sí. De todos modos, la policía tendió cercos con tiras, tiras plásticas, de modo de imposibilitar que la prensa se acerque al lugar, de modo que estamos a unos 30 metros. No veo que la casa tenga efectivamente cámaras de seguridad, pero sí en el barrio enfrente y en la esquina las hay. No hay justamente un domo de seguridad de la ciudad en el cruce de Estrada y Centenera, pero claro está, la requisa casa por casa seguramente, el timbreo casa por casa seguramente arrojará imágenes para individualizar a por lo menos los dos delincuentes que se metieron de la casa. Todavía no hay datos certeros acerca de si había un vigía en la calle esperándolos y algún vehículo en el cual pudieran cargar las cosas con las que se alzaron tras el robo.
¿Esto en qué? La investigación preliminar Sí. a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional número 9 da cuenta que la carátula inicial es robo. No han puesto todavía homicidio, pero claro está, la carátula se puede modificar de un momento a otro a medida que la pesquisa avance, Eleonora. ¿Me recordás, Marcelo, nos recordás en qué horario ocurrió esto? Porque estaba pensando, bueno, primero en la posibilidad de testigos que hayan visto algún movimiento o no, según el horario, en la calle o en la propia casa. Y después, por supuesto, que será clave lo que vaya a atestiguar la cuidadora de este hombre, ¿no? Que lamentablemente fue la que termina encontrándolo sin vida al jubilado a quien estaba cuidando. Esa mujer les dijo a los policías cuando llegaron que todo ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, horario en que escuchó ruidos en que forzaban la puerta de acceso a la propiedad, y cuando la mujer observó lo que pasaba ya tenía a los delincuentes adentro de la casa. A las 3 entraron. Todavía no tenemos datos precisos acerca de qué hora fue la que se retiraron del lugar. Queda claro que en este tipo de casas, cuando logran encerrar a las personas, las dejan sin posibilidad de comunicación con terceras personas, revuelven la casa hasta más no poder, y eso les lleva seguramente un largo tiempo, mientras que vigilan que una persona en situación convaleciente, como era este hombre, y una joven que lo estaba cuidando, mientras los tuvieron encerrados en una habitación, tuvieron tiempo necesario y suficiente a partir de las 3 de la madrugada como para dar vuelta a la casa, claro, para llevarse objetos de valor. Claro, totalmente. Lo habrán hecho lamentablemente con tranquilidad una vez dentro de la casa. No sé si tuviste la oportunidad o todavía no de hablar con vecinos de la zona para ver si hubo entraderas en este último tiempo, si esto es algo habitual. Más allá de los hechos de inseguridad que nosotros ya conocemos, ¿no? De robos en la calle, en la vía pública, pero entraderas como esta, ¿suelen haber? Recién llegamos al lugar, seguramente con el correr de los minutos obtendremos testimonios del vecindario, Eleonora. Ah, bueno, está bien, porque para ver cómo se vive en el barrio, cómo se vive en la zona, cómo está también la presencia policial en el lugar, si hay presencia policial o no, rondas policiales, por supuesto, para, qué sé yo, tratar de prevenir, aunque sea esto. Ahora estamos viendo, Marcelo, te cuento en este momento con el zoom de la cámara. Sabemos que vos estás trabajando un poquito más lejos justamente por estas bandas que están cubriendo la zona. Estamos viendo cámaras de seguridad en la entrada de la casa, así que seguramente van a poder contar con eso. Lo cagaron a piña, viejo. Marcelo, ¿nos escuchás? Decime, por favor. Sí, que estamos viendo, teníamos dudas recién si habían o no cámaras en la puerta de la casa por la distancia en la que ustedes pueden estar, pero estamos viendo con el zoom de la cámara que claramente sí hay 2 cámaras, si no me equivoco, en la puerta de la casa. Lo vamos a sumar también a Nacho González Prieto, que está aquí con nosotros en el estudio. Nacho, lamentablemente estamos hablando de un hombre que murió de miedo en el medio de un asalto. Sí, lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Independientemente de eso, es un caso relativamente fácil de resolver. Digo, por la zona donde ocurre, el horario donde ocurre también, que no hay una gran circulación de gente, le va a permitir a la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad, que trabaja muy bien, poder encontrar imágenes de cámaras de seguridad. Privadas, hay más de 6 cámaras privadas. Sí. Muy cerca de la casa, ahí nos están mostrando nuestros compañeros del móvil, muchísimas gracias. Nos están mostrando cámaras muy cerca de la casa de la víctima. Y por otro lado, hay cámaras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que están en toda esa zona. Más el trabajo que hizo la unidad de criminalística dentro de la casa, donde se pudieron levantar rastros muy importantes. Claro. Todo eso va al laboratorio, ahora está en una fase preanalítica, pero se van a poder sumar elementos a la investigación. Hay un dato en cuanto a lo jurídico que vamos a aclarar. A ver. Si la persona muere producto de la acción de los delincuentes, sí, son responsables. ¿Está? A ver, sí, si la persona muere producto de la acción de los delincuentes, es decir, solamente por ingresar los delincuentes, si sí, esa persona muere de un infarto, del susto
porque ingresaron a su propiedad, los delincuentes son responsables. El fiscal le puede imputar el homicidio. Bien. Así que estamos frente a una muerte violenta generada por un hecho violento, Sí. que es el robo y el ingreso a la casa, donde sometieron a la víctima y a otra persona más, y producto de esa situación de estrés, la persona muere. Sí. Hay una gran conmoción en el barrio. Tengamos en cuenta que desde hace mucho tiempo, la zona de Parque Chacabuco viene sufriendo la inseguridad. ¿Por qué? Porque la zona de Parque Chacabuco tiene una periferia que es muy peligrosa, sobre todo la zona de Flores y Bajo Flores, y la continuidad Claro. hacia la zona de Lugano, Soldati y el pasaje natural que hay hacia la zona de Ingeniero Budge en el partido de Lomas de Zamora. Ahora, cuando hablas de muchos hechos de inseguridad en la zona, estamos hablando de entraderas también como De esta. todo tipo. De todo tipo. Es decir, robo callejero, Sí. robo tipo motochorros, situaciones de escruche, robos en la calle, con gente armada, mucho arrebato. Es decir, no es la primera vez que ocurre esto. Lo que pasa es que acá lo que van a tener que investigar es, ¿fue un hecho casual o había un dato muy puntual que se dirigía específicamente a esa Claro, casa? claro. Porque es extraño que hayan entrado de noche, que hayan tomado por sorpresa a la persona que estaba con el abuelo. Es decir, da la sensación que tenían algún tipo de dato y en base a ese dato que tenían se jugaron. Porque si vos ves la estructura de la casa, Sí. no es tan fácil de entrar ahí. No, es cierto. Es decir, los delincuentes, a ver, lo digo de manera muy natural, los delincuentes no son tontos. Nadie se va a meter a una casa en el medio de la noche porque sí, porque tienen que saber con qué se van a encontrar Se adentro. eligieron claramente una casa porque sabían cómo funcionaba esa casa. Sí, la ¿Quiénes estaban adentro? La información que yo tengo de la policía Sí. y también de la justicia es esa. Es decir, lo que se está investigando acá es un posible dato que tenían, Sí. una observación previa a lo que es la estructura de la casa y el momento del pase a la acción, que es entrar en plena Claro. madrugada. No es tan fácil ir a una casa, entrar en la madrugada, porque vos no sabés si adentro te vas a encontrar con una familia entera, si te vas a encontrar con una persona armada que se va a Claro. defender. Mirá, hace muy poquito tuvimos un caso muy parecido, no me acuerdo si lo dimos con ustedes o después lo conversamos con Carolina. En Mar del Plata ocurrió exactamente lo mismo. Eran dos delincuentes que entraron de la misma manera en una casa bastante parecida, forzaron la reja y cuando entró el primer delincuente y cuando estaba entrando el segundo, el abuelo que estaba dentro de la propiedad los recibió con un arma de fuego. Mató a un delincuente de 2 disparos e hirió al otro. En una circunstancia muy parecida a esta, donde también ahí se sospechó que había algún dato puntual para ir a robar a la casa donde vivía el jubilado. No, pues se encontraron con un jubilado armado. Por eso ahí, te digo, ahí está la diferencia. no claro. cualquiera entra a una casa de noche y menos una casa que cual. tenga este tipo de estructura. Mirá la estructura de la casa. Sí. No es tan cierto. fácil entrar ahí, ¿eh? Totalmente, comparto totalmente. Bueno, en materia de investigación todavía quedan muchas cosas por responder. Allí está trabajando Marcelo Peláez en el lugar. Enseguida vamos a estar de nuevo allí con él. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Marcelo. Volvemos enseguida.